Bueno, tenemos que entender que la educación siempre va a responder a la necesidad de la humanización y obviamente a las necesidades poblacionales enfocadas en la calidad de vida, en la productividad de vida y en la solvencia de vida de los ciudadanos. Entonces ahora tenemos nuevas realidades. La realidad virtual, el Big Learning, ya es una realidad educativa. También tenemos la realidad de las adaptaciones curriculares por capacidades específicas estudiantiles. Esa es una realidad educativa también. Y por supuesto, la parte de tormenta perfecta, un fenómeno social que se compone o estructura un país que tiene tres características. La primera, vive en un conflicto bélico, como por ejemplo los países de Oriente, o también que viven bajo conflicto delincuencial, como es el caso de Ecuador. La segunda característica es que esté pasando por la recesión económica mundial. Esta condición la cumplen absolutamente todos los países del mundo, incluyendo China. Y la tercera característica es las consecuencias climáticas producto del cambio, del desgaste de la capa de ozono entre contaminación y otros factores. Ecuador cumple con las tres, en mayor o menor dimensión, pero cumple con la parte del conflicto interno a través de los CDOs, que son ya un problema nacional. La parte de recesión económica mundial estamos pasando una etapa muy fuerte, y la tercera, como había indicado, problemas de clima. Las inundaciones de incendios en alguna manera suman a que Ecuador forme parte de la tormenta perfecta, del fenómeno social denominado tormenta perfecta para el mundo. En base a estas tres realidades, entendiendo estas realidades como los escenarios que presentan las características que requiere tener la nueva educación, pues tenemos que indicar que nos ha mostrado claramente el cambio climático que es importante empezar a formar las comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, la ciudadela profesores. Todos son profesores, están agrupados como tribus, ahí tienen su mismo supermercado, tienen todos los servicios ahí. Eso tenemos que ir generando en el sector educativo para poder responder adecuadamente a las necesidades educativas, pedagógicas e inclusive andragógicas que tiene nuestra sociedad, ya que, por ejemplo, esto no se dio porque no teníamos previsto una pandemia, y los niños que pasaron su época de apresamiento escolar, su jardín de infantes, como nosotros lo conocemos normalmente en el idioma tradicional, pues estos niños tendrán toda su vida falencias educativas porque no tuvieron un proceso adecuado cognitivamente hablando del aprendizaje de la lectoescritura. Entonces ellos van a arrastrar siempre falencias de captación, de la observación, procesos inacabados en ellos que van a arrastrar toda la vida, porque entendemos que en la sociedad no existe la conducta del autoaprendizaje. Para poder de alguna manera sopesar estas necesidades que quedaron inconclusas. De la misma forma, una tragedia, un deslizamiento, cualquier fenómeno climático o geográfico impide que se dé el proceso adecuado en aprendizaje, no únicamente de la lectoescritura, ya estamos hablando de todas las edades, ¿no? Y eso tenemos que como Ministerio de Educación prever en Ecuador. Tenemos que crear comunidades educativas como una respuesta a la parte del clima del Ecuador. En cada parroquia, en cada casa comunal, que tenemos que empezar a manejar brigadas ciudadanas, conformadas por médicos, por enfermeros, psicólogos y educadores, para que apenas pase una tragedia, estas comunidades se activen y los niños no sufran estas situaciones, porque por ejemplo en un incendio no vamos a poder tener educación virtual. Ahora la virtualidad parece que fuera la solución a todo, pero realmente no lo es. Entonces tenemos que aprender a generar comunidades educativas en cada localidad.
La otra realidad que había indicado son las adaptaciones curriculares. ¿Sí? Una de las necesidades más importantes de la educación que no se está tratando de la forma adecuada por la falta de conocimiento, por la falta de capacitación docente o por la falta de manejo del tiempo en la parte de las capacidades específicas o de los problemas de aprendizaje, ya que esto impide o que el estudiante sea incluido y evitando la segregación, por supuesto, y el estudiante aprenda, no solamente sea insertado en el aula, sino que también aprenda con un método más allá de la maestra sombra, es muy importante. Entonces tenemos los problemas que en Ecuador tenemos con mayor índice de causas son síndrome de Down, autismo, hiperactividad, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes? Estos estudiantes llegan al aula a estar sentados y eso llamamos inclusión. Llegan al aula a pegar papelitos y eso llamamos avance o tratamiento de destrezas en forma específica y eso no es educación. La educación tiene que innovarse con métodos. Por ejemplo, en Ecuador estamos trabajando queriendo insertar a través de las ciudades mundiales de aprendizaje de la UNESCO un sistema educativo robótico para niños con necesidades específicas que se llama CIMA Robot. CIMA Robot, SIMA, es un robot que trabaja de forma personalizada. El profesor programa el robot para que el robot me vaya presentando actividades, me vaya guiando en las actividades. El maestro programa esa clase con anticipación, elige los videos que el niño va a ver en la parte de la etapa de observación, en la parte de descripción, le va guiando en robot, en la parte de comparación, abstracción, generalización, comprobación, aplicación, corrección y seguimiento, todas esas etapas va guiando el robot en el aprendizaje del niño, de manera que el niño pueda mantener la atención y a su vez conectarse y generar este vínculo de aprendizaje con el robot. Además, este es obviamente un sistema de apoyo al maestro sombra, que ya Ecuador debería tener. Chile, que es el país que creó este robot, ya lo tiene, ya está en Argentina. Queremos ser el tercer país en tener este robot. Miren, y de esa manera atender las necesidades específicas de forma específica también, no solamente con hojitas o trabajos aparte, y que el profesor pueda construir su clase incluyendo estas actividades de la maestra sombra, incluyendo al niño realmente una inclusión real. Más allá del tiempo que la maestra le pueda tomar esto, dentro de su plan de clase, tomarlo como actividad le va a reducir de una forma impresionante el tiempo. El tiempo de planificación, ventajosamente Santillana, por ejemplo, es uno de los libros que maneja el sistema educativo de destrezas de Ecuador y a su vez ya tiene las actividades, ya tiene las planificaciones, la maestra ya se ahorra planificar, pero el tiempo que se ahorra planificando se tomaría en personalizar las actividades de grupo como las actividades inclusivas. Eso es lo que necesita el Ecuador. Y por otra parte había citado una de las necesidades, la humanización. Estamos con campañas educativas de becas y de todo, pero con la situación del suicidio, de la ansiedad de enfermedades mentales, situaciones emocionales no manejadas, problemas de conducta social en otros niveles. Entonces no se está cumpliendo con este propósito de la humanización a través de la educación. Esa sería una de las necesidades básicas que tiene la escuela que innovar, porque ahora la escuela se sugiere que, como ya indicamos, las comunidades de aprendizaje estén en la parroquia o en el barrio, también es muy importante que se centren también en la parte del núcleo familiar, que se cumplan con tiempos pedagógicos, andragógicos,
para mejorar en autoestima y en liderazgo familiar, ya no únicamente del niño, de la madre y del padre por separado, sino todos en conjunto, de manera que se trabaja en aprendizaje por inteligencias y en aprendizaje por habilidades sociales. Dentro de las inteligencias se trabajaría la inteligencia intrapersonal, la interpersonal y la inteligencia emocional, que es la integración de ambas. Eso es lo que el sistema educativo hoy debe prever, más allá de cumplir simplemente con un método o con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros tenemos ya 4 rediseños de nuestro currículum, de la LOEI, entre otros, ¿no? Pero es importante que no se siga actualizando el lenguaje, actualizando la terminología, que es lo que está pasando en Ecuador. Necesitamos reestructurar un sistema educativo, reestructurar, rediseñar, pero desde la base de la necesidad social, que yo propongo sean en base a los aspectos, 3 aspectos que hablamos en la primera parte. Por eso es importante entender de metodología, estrategia, instrumento, sistema y obviamente planificación. Esto es un tema de orden, de organización. Por ejemplo, en Finlandia, uno de los sistemas educativos más desarrollados del mundo, ellos manejan ciclos de aprendizaje grupal para poder generar aprendizaje social. Por ejemplo, ellos manejan un proyecto que nosotros como Ciudades Mundiales de Aprendizaje de la UNESCO hicimos réplica porque nos pareció que encajaba en nuestro perfil y en nuestros ejes de desarrollo, que fueron las Olimpiadas de Aprendizaje. ¿Qué son las Olimpiadas de Aprendizaje? Las Olimpiadas de Aprendizaje las imparten los docentes de las instituciones educativas en Finlandia, que dedican ciertas horas a la semana para realizar aprendizaje interactivo entre estudiantes e incluyendo TICs, entre otras, a otros miembros de la comunidad educativa, como por ejemplo autoridades o invitados de otras instituciones, o también invitados de la comunidad, del contexto escolar. Entonces, estas olimpiadas de aprendizaje se hacen no para los mejores de la clase, se hacen para los niños con más bajo rendimiento. De manera que ellos demuestran que con estas olimpiadas de aprendizaje semanales, los niños se nivelan. ¿Por qué? Porque en la interacción potencia el aprendizaje y la comprensión de temas que por lo general en una clase a lo mejor no entendieron bien. Entonces, por eso es importante reestructurar estos métodos, estas estrategias, habilidades, reestructurar las destrezas y entender que una destreza está conformada de 3 partes. La parte que le aporta al niño, la parte que le aporta el conocimiento al niño y el niño al conocimiento también. Porque ahí es cuando se produce el desequilibrio cognitivo. Y ese desequilibrio cognitivo tiene que llevar a la acción del niño para el aprender a vivir juntos. Si bien es cierto, los 4 pilares de la educación son el aprender a ser, el aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a vivir juntos. Ahora, ¿qué tanto estamos cumpliendo con el aprender a vivir juntos en una sociedad en constante confrontación, en constante competencia, en constante altercado, en constante zozobra, miedo y en constante pausa? Por eso es que tenemos que reestructurar el sistema educativo para de ahí partir a reestructurar la estructura mental del docente y pueda llegar esa reestructuración al estudiante, a la familia. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema educativo fiscal, público? No hay tanto esa preocupación en la seguridad del niño, algo que sí se conllevaría en la nueva realidad una necesidad escolar y familiar también. Por otra parte, también la planificación quita demasiado tiempo al docente en desenvolvimiento dentro del aula. Y por otra parte, tienen más permiso para hacer
de la vieja escuela, de la vieja formativa, de más tradicional. Como fortaleza tenemos la gratuidad, los niños todos tienen uniforme, tienen libros gratis, o sea, el tiempo aquí es uno de los factores que pueden jugar en favor o en contra dependiendo del tipo de educación, del tipo de institución. Hay que entender aquí muy bien el panorama, el contexto y la comunidad educativa. ¿De qué manera? Entendiendo que dentro del Ecuador también pasamos una tormenta perfecta en el ámbito educativo, que está formada por factores geobiosociales, segundo factores geoestatales y tercero factores pedagógicos. Entonces, en los factores geobiosociales tenemos la nutrición, tenemos la parte de la formación en el vientre del niño, el estilo de crianza y la salud psicoemocional. Tenemos que entender que la salud emocional no solamente es cuestión del trato con el niño, ni solo depende de la estructura familiar, también depende de la alimentación, del ambiente en el que se cría el niño, del contexto y de varios factores, ¿no? Entonces, la parte psicológica está siendo muy afectada debido a los estereotipos sociales, es uno de los motivos. Tenemos que entender que el amor propio nace del autoconcepto que el niño tiene y el niño nace con un autoconcepto que va creando y va creciendo dependiendo de lo que escucha y ve en su familia. Si es un niño sano, fuerte, lindo, pero siempre está siendo comparado con otros niños, minimizado o ridiculizado, es un niño que va a tener una autoestima frágil porque su autoconcepto se compone de cosas negativas, no de cosas positivas. Entonces, la primera recomendación sería trabaje en lo que el niño sí puede hacer y en lo que el niño ya está haciendo bien. Según la neurociencia nos indica que las personas tenemos una tendencia de comportamiento que se mejora o reduce de acuerdo a lo que uno desea resaltar. Si el padre, la madre de familia o el cuidador, el maestro, siempre está resaltando o reconociendo la parte falente del niño, las debilidades o amenazas del niño, eso va a crecer. Por el contrario, si el padre, cuidador o docente fortalece la parte buena del niño, eso es lo que va a crecer. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos que crezca en nuestros estudiantes, vamos a trabajar la neuroreprogramación lingüística. Es recomendable que el docente hoy en día también sea neuroreprogramador. Existen universidades que dan diplomados gratuitos en neuroreprogramación. ¿Por qué? Porque el niño ya viene con estos factores genobiosociales alterados. Entonces hay que reprogramar su mente para que viva en lo proactivo, en lo positivo, para que reanude su autoconcepto si no fue el idóneo por la crianza que tuvo o por la formación que tuvo. Porque aquí también entran los traumas afectivos en la edad infantil, las invalidaciones y las situaciones que generan comparativa, como por ejemplo un niño que tenga muy poco frente a un niño que tenga mucho. Entonces, todo eso va a ir debilitando su parte psicológica, su parte de reconocimiento, su parte de salud, que también influye en la salud mental, la alimentación del niño o del joven. Entonces, tenemos que tener también, por otra parte, uno de los factores que más ha sumado a la debilitación de la salud mental son los dispositivos móviles no controlados. Niños menores a 14 años deben tener un dispositivo móvil 7 a 10 minutos, pero no usar las TICs como el soporte principal, sino simplemente como una herramienta, instrumento escolar nada más, para que no expandan los minutos de uso, porque los dispositivos móviles tienen luz, sonido y movimiento. El cerebro genera adicción a luz, sonido y movimiento. Entonces, si el cerebro está siempre recibiendo validación, siempre está recibiendo diversión o siempre está entreteniéndose con el teléfono, va a generar una adicción al teléfono. Y esa adicción al teléfono ya conlleva un desprendimiento de la familia, un desprendimiento de él mismo y un desprendimiento de los estudios también. Entonces tenemos que regular el uso de dispositivos móviles en niños menores a 14 años. En niños menores a 6 años no puede existir ni un minuto el dispositivo móvil.
ni un minuto. Y los niños a veces tienen de niñera el teléfono y están dañando su centro cognitivo. Y son centros cognitivos que solamente se pueden activar cuando el niño está prestando plastilina, cuando está haciendo caligrafía, porque está moviendo las terminaciones nerviosas de la mano que están conectadas al cerebro. Entonces no podemos pretender que la era actual de la tecnología sea lo máximo cuando los efectos negativos están de lo peor. Entonces tenemos que entender eso. En la salud emocional juega la nutrición, el ritmo de vida y sobre todo lo fundamental, reprogramar el ikigai de los estudiantes de cualquier edad. Infantes, niños, púberes, adolescentes, adultos, de todos, inclusive del maestro mismo me atrevería yo a decir, del padre de familia. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai es una filosofía japonesa que nos enseña a vivir en base a un propósito de vida proactivo. Es decir, que al siguiente día nosotros ya sepamos cuál va a ser nuestro ritmo de vida, cuál va a ser nuestra agenda y siempre estar conectada con algo que nos lleve a crecer a nivel personal, como núcleo familiar, escolar y social. Eso es muy importante para evitar y reducir estos índices de suicidio en los jóvenes, que la mayoría de suicidios están vinculados a la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es la ausencia de vida en la vida de la persona que la padece. Y es una constante presente del pasado y de los miedos futuros en la persona que la padece. Crear y diseñar desde pequeños con la ayuda del maestro, con la ayuda del departamento de este tipo de guía de vida. Lo que voy a hablar en este momento tiene mucho que ver con estudios que se han realizado para crear los sistemas educativos de las grandes ciudades del mundo. ¿Por qué crearon estos sistemas educativos tan desarrollados? Por la necesidad poblacional. Estados Unidos es uno de los países que tiene más incidencia de homicidio por parte de la juventud. Entonces ellos tienen un sistema educativo fuerte porque su necesidad está en ello. Tienen que humanizar a como dé lugar a su sociedad porque los jóvenes se están convirtiendo en homicidas. Igual, Finlandia tiene ya índice casi cero de violencia y de ese tipo de cosas, pero sí tienen su factor. Entonces en Ecuador pasa lo mismo y creo que a nivel universal pasa lo mismo porque ya es un problema social la parte de manejo emocional. Ahora, ¿cómo podemos tratar esto? Es muy importante. Primero, crear criterio propio al estudiante. Y en base a ese criterio propio que el estudiante pueda irse construyendo, la escuela nunca va a desaparecer. Física o virtual, no. Pero además hay algo muy importante que no se está tomando en cuenta y es la parte de cómo está compuesto nuestro cerebro, cómo está compuesta la estructura de aprendizaje de nuestro cerebro. ¿Cuál es la conducta que tiene que tener un ser humano para generar aprendizaje? Por ejemplo, está demostrado por estudios que un libro que una persona puede leer va a retener el 10% y en 5 meses no se va a acordar ni del 1%. De los videos, lecturas, libros, enciclopedias, periódicos, actividades y todo que podamos leer y aprender, en 5 meses nos va a quedar el 5%. ¿Qué pasa con la parte de la educación personalizada en donde el profesor es el mediador del aprendizaje? Existe emoción, existe conexión y se da el vínculo afectivo que no se va a dar con un robot y que tampoco se va a dar con una máquina y tampoco se va a dar con la mejor computadora del mundo, porque el vínculo emocional se da en la interacción social. Entonces no podemos pretender que un robot nos vaya a enseñar de una forma en la que nos quede el aprendizaje. Es muy importante en la neuroeducación en este caso porque nos indica que el aprendizaje muchas veces se graba hasta en un 70-90% en interacción. Por ejemplo, leyendo un 10%, cuando una persona enseña, se graba hasta el 90% de información, que obviamente va a tener sentido y no se va a olvidar en los meses siguientes porque ya lo habrá aplicado en algún ámbito de su vida. Algo que simplemente leer y autoeducarnos no nos va a permitir, porque nuestra mente aprende por repetición.
Entonces, al cambiar de tema a tema, no va a haber esa repetición que sí da el maestro. Porque el maestro, para empezar una clase, primero empezamos con el desequilibrio cognitivo. Primero nos enteramos hasta qué punto del tema conoce el niño, partimos de los conocimientos previos para llevar el conocimiento actual. Hay un estudio neuropsicológico que indica que hicieron a un gran número de personas y muchos de ellos venían de conflictos de personas que tenían padres que estaban en la cárcel, que venían de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaco, de la violencia, del abuso sexual, entre otros temas bastante fuertes. Y vieron que el 90% de sus estudiantes no tomaron el mismo camino. Entonces se dieron cuenta que el vínculo paterno y materno influye en el buen camino o mal camino que toma su hijo, pero si existe una persona que puede sustituir esa mala vida que tenga en casa el estudiante y le pueda dar un consejo, cariño o afecto fuera de ese núcleo negativo, ese niño va a tomar un buen camino. Y muchas veces este vínculo que genera con un abuelito, con un cuidador o con la persona que más nos ve, que es la maestra, el maestro. Entonces no podemos pretender que tengamos una sociedad mejor si estamos queriendo cosificar al maestro y queramos instrumentar al maestro o robotizar la educación. Porque un robot, así como la inteligencia no se opera, el robot tampoco va a poder tener el don de la vocación, a lo que obviamente nos hemos enfocado en desarrollarnos. Entonces es fundamental el papel del maestro en la reestructura social de la familia, no solamente del estudiante. Ahora lo propongo para la familia, simplemente dirigiendo hacia lo mejor, hacia una neuroreprogramación social, este nuevo sistema educativo.